Hoy es 25 de mayo y recordamos la instauración del primer gobierno patrio aquí en Argentina y lo celebramos con el Te Deum. Para hablar sobre el Te Deum estamos aquí con el padre Alejandro Russo, el rector de la Catedral de Buenos Aires. Gracias, padre Alejandro, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un gusto. Queríamos preguntarte, ¿por qué se dice rezamos el Te Deum y por qué lo hacemos? En realidad se dice cantamos porque es como una especie de canto, pero por supuesto que lo rezamos, si no, no lo podríamos cantar. Digo, porque, se dice, el Te Deum tiene una historia propia, es un himno que la Iglesia creyó primero que era de San Ambrosio, después resultó de un autor oriental, pero sin embargo es el himno que la Iglesia usa para dar gracias a Dios. De hecho, se reza comúnmente en el oficio de lecturas de cada domingo, dando gracias por lo que significa el domingo por la Pascua, fuera del tiempo de Cuaresma, ¿no? Pero es el himno que la Iglesia levanta como a Dios dándole gracias por algún beneficio, por algo que Dios le otorgó. Nosotros lo heredamos un poco de la tradición española, ¿no? Que proviene que cantaban el Te Deum ante una epopeya, ante algo que pasaba, a veces ligado con alguna cosa más pública o no, a veces era por una cuestión privada. Pero, ¿dónde nace aquí el Te Deum como patrio? Porque en la Argentina se le ha apropiado y un poco también en los países limítrofes, como por ejemplo con Chile, ¿no? Se le ha apropiado casi como si fuera una oración patria, es decir, claro. ¿Por qué? Y porque el 25 de mayo, una vez que la Junta de Mayo jura, en ese momento, terminado el juramento, cruzan del Cabildo a la Catedral, rezan, dice la tradición, delante del Cristo de Buenos Aires, que está en el lateral mirando desde el altar hacia la derecha, un Cristo muy antiguo que estaba aquí de 1650, 60, y le encargan al obispo Lué el canto de un Te Deum, una acción de gracias por la constitución de la Junta, cosa que se va a hacer el 30 de mayo, que la Junta vuelve a cruzar y es la primera vez que se da ese Te Deum por la Junta constituida, de los que después se entendió como el primer gobierno patrio. Claro. De ahí en más, cada 25 de mayo, en la Iglesia Catedral de Buenos Aires, y después se fue realizando en las distintas iglesias catedrales del país cuando se fueron constituyendo, ¿no? Se celebra el Te Deum, se reza el Te Deum, se canta el Te Deum, como la expresión, las tres juntas sería lo que vale, digamos, claro. Para dar gracias a Dios por la patria, ¿no? Cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, decía que el Te Deum tenía como esas tres dimensiones: recordar, ¿no es cierto?, el pasado, pedirle a Dios por el presente y proyectarse hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la celebración del Te Deum es un poco poner a la patria en la óptica de Dios, no en la óptica de lo eterno, ¿no? De tal manera de que es una realidad que nos hace acordar permanentemente y actualizar con cierto toque de lo que tiene la liturgia, esto que no es una actualización solamente de una cosa pasada, sino que es una actualización que hace presente y que proyecta hacia adelante, ¿no? Mirando un poco toda esa trayectoria. Para empezar por el principio, ¿qué quiere decir Te Deum? A ti Dios alabamos. Es el comienzo del canto. Sí, ¿Y cómo es la celebración? ¿En qué consiste? Hoy en día el Te Deum propiamente se canta dentro de una celebración de la palabra, ¿no? Es decir, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, los mismos sacramentos, los ritos de las bendiciones, los mismos ritos de las exequias, por ejemplo, que antes eran con solas oraciones, se le engloba dentro de una liturgia de la palabra. ¿Qué quiero decir con una liturgia de la palabra? Es decir, se lee la palabra de Dios, hay una explicación de la palabra de Dios, se reza con esa palabra de Dios, y ahí dentro de esa celebración se canta el himno Te Deum, ¿no? En esto hay que acostumbrarse porque sí, las mayorías de las cosas de la Iglesia, aún como las encíclicas o las exhortaciones o los decretos, se conocen con las dos primeras palabras, claro. Generalmente en lengua latina, ¿no? Es decir, a ti, oh Dios, alabamos, empieza claro. El Te Deum y significa eso, Te Deum, a ti, oh Dios, a ti, Dios. Es una vieja tradición que nos viene de la oralidad, ¿no? Por eso también le decimos
Padre Nuestro al Padre Nuestro, oración, ¿no? Porque también. es la oración Sí. que así comienza, ¿no? Con Tal cual, o la con Ave las María lo primeras mismo, palabras. o las encíclicas del Papa, o los decretos, o lo que fuera. Es decir, siempre se conocen con esas dos primeras palabras. ¿Y es una tradición argentina solamente este unir el canto del Te Deum a una celebración patria? No, yo pienso que es una tradición en cuanto unirlo a una gesta de independencia es de inicio argentino, pero extendida a los países que han quedado librados de España durante la época, o sea, al final de la época colonial. Lo que viene, sí, de España es que el Te Deum se usaba habitualmente como un canto de acción de gracias para circunstancias públicas, ¿no? Es decir, después de la coronación de los reyes, o después de alguna gesta, o después de alguna batalla, se encargaba el canto de un Te Deum, ¿no? Con esa especie de delegación que había más fácil de comprender en el rito en aquella época, ¿no? Es decir, por ejemplo, el encargo de una misa. Hoy en día, más que encargar, se participa, digo, ¿no? Claro. Es decir, igual se mantiene un poco la tradición del encargo porque de alguna manera el presidente de la Nación le pide al arzobispo de Buenos Aires. Claro, ¿quiénes eran las figuras? Con una formalidad, con una nota especial, le pide la celebración del Te Deum para el 25 de mayo. Y el arzobispo entonces accede. De tal manera también que la celebración es una celebración oficial. Porque viene el presidente, vienen los ministros, los secretarios de Estado, parte del Poder Legislativo, parte del Poder Judicial, distintas autoridades y el cuerpo diplomático también, porque forma parte de los actos oficiales del 25 de mayo y además todos participan porque se transmite generalmente o por cadena nacional o por distintas formas en los canales de televisión y por radio que participa la nación entera, ¿no es cierto?, del Te Deum, ya sea por acto de estar presente, ya sea o a veces desde la Plaza de Mayo u otras veces, ¿no es cierto?, por radio y televisión. Es una ocasión también de anuncio del Evangelio y de encarnar ese Evangelio en un tiempo, en un momento, en una situación de la historia del país, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, es una lectura del Evangelio traído al país en el momento oportuno, ¿no? No es una advertencia tampoco de la Iglesia a los gobiernos, no es un llamado de atención, sino que es una reflexión que a través de generalmente a través de la palabra del arzobispo de Buenos Aires, despierta un poco una lectura desde Dios de la realidad del país, ¿no? También están presentes los otros cultos que se profesan en el país y generalmente, más allá, insisto, de que la estructura del rito es según la forma de la Iglesia Católica, generalmente desde hace un tiempo se ha incorporado también alguna oración en común que empieza el presidente de la Nación y que suele ser por lo general lo que nosotros llamamos oración de San Francisco, mal llamada porque no es, pero la oración simple, señoras de nosotros, un instrumento de tu paz. Y ahí el arzobispo convoca, invita no solamente a los distintos credos, sino también a todas las personas, por decirlo de alguna forma, de buena voluntad que integran el pueblo argentino, ¿no? A pedir, a desear, cada uno según su manera de creer a Dios o como un deseo de que en la República, ¿no es cierto?, se pueda vivir en paz. Perdóname, Jorge, lo que la Iglesia nos pide siempre, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan? Muchas veces estamos tan metidos en nuestras obligaciones, en nuestras cosas cotidianas, ¿no? Y no nos damos tiempo para la fiesta. Qué bueno que podamos reunirnos en una comunidad chiquita, más grande. Bueno, aquí estamos en una arquidiócesis, pero que podamos reunirnos a celebrar y a dar gracias y reconocernos hermanos entre nosotros. Sí, tal cual. Sí. Yo pienso que, por ejemplo, aún en Buenos Aires, que es muy grande y que cada barrio... Sí, no se conoce. ¿No? Pero me acuerdo cuando fue el Te Deum el 25 de mayo del 2010, el del centenario, habíamos enviado a cada parroquia la celebración para que puedan hacerlo también parroquial. Y en muchas parroquias, por ejemplo, me acuerdo en Belgrano, la Inmaculada lo hacía ya como una cosa barrial, es decir, al comisario, por ejemplo, es decir, las entidades de la sociedad de fomento, los museos que rodean ahí. Si Belgrano en eso es un poco más
como una entidad más propia tiene, ¿no? Pero sí, en cuanto a parroquia, hay además muchas parroquias en la arquidiócesis hacen también el Te Deum y después el locro, el asado, claro, la cosa de la comida más que en la catedral no lo hacemos, digo. Claro, eso iba a comentar ahora. Por ahí queda en la imagen pública la imagen formal, oficial del presidente, etcétera, en la Catedral de Buenos Aires. Pero forma parte de una de las cosas más lindas de nuestra fe, que es vivir dando gracias, ¿no? Claro. Y celebrando como pueblo con sus autoridades y con sus dificultades, pero dándole gracias. Siempre hay motivos para reunirse y darle gracias a Dios. Es lo entitativo del culto cristiano, digamos, ¿no? La acción de gracias, fíjate que decir, el culto tiene su centro en el misterio pascual de Jesús, y la Iglesia lo que va haciendo a cada paso que celebra algo es dar gracias por Cristo, es dar gracias por esa circunstancia que Dios nos pone para poder llegar a Él, digo, ¿no? Es decir, y lo que significa el beneficio de ir viviendo en la fe. Y yo pienso también esto tiene que ver un poco con la interpretación de por qué rezamos el Día de la Patria, ¿no? Y por qué tiene que ver esto con el pasado. No es solamente la repetición de un hecho histórico. Siempre se hizo el Te Deum, bueno, siempre lo rezamos como un acto puntual o protocolar. No, rezamos este día porque el pueblo argentino, más allá de la fe que profese, o sea, más allá del ámbito de la propia realidad de la comunidad cristiana o no cristiana en la cual profesa la fe, tiene siempre ese sentido de la religiosidad, digamos, ¿no? Más allá de la fe que profesa. Y el Te Deum un poco indica eso, es decir, es en el rito católico, ¿sí? Porque de alguna forma es el rito de la mayoría, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué expresa? Expresa eso, la religiosidad del pueblo argentino, que tiene distintas formas y distintas maneras, sino según la forma y la manera que tiene cada uno, ¿no? Sí, además una sociedad hecha de inmigración y con todo tipo de tradiciones es una de las cosas lindas que tenemos en nuestro país, una de las cosas más lindas que tenemos en Argentina. Sobre todo en este mundo en el que vivimos, en el que hay tantas diferencias, tantas separaciones, ¿no? Aquí en Argentina lo podemos decir con orgullo, lo vivimos y a como veces un tesoro. Tantas separaciones y diferencias a causa de esto mismo. Claro, a causa de lo religioso. Fíjate los problemas en Oriente y demás, que aquí por suerte nunca han pasado. No se dan. Sí, gracias a Dios. Nosotros vamos de una ceremonia muy formal como es el Te Deum a presentarles otra formalidad, pero en este caso en el otro continente. Nos vamos a Roma para ver el cambio y la presentación de los nuevos guardias suizos con este informe de Rome Reports. Madrecita de ternura, virgencita lujanera, tú que eres la mensajera que anuncia la salvación, danos tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven a abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Eres de este pueblo humilde como la luz de sus ojos, eres amparo, eres reposo para nuestro caminar. No nos hemos de olvidar cuando vivamos a oscuras que tú eres la Virgen pura, madrecita de Luján.